Yo lo había visto. Sí, está Jorge. No está participando nada más. Debe estar buscando Pokémones también. En fin. Profe, Sí. hola, buenas tardes. A mí me pasaba que en un trabajo donde estuve, sí molestaba por ahí cuando hacían la charla de café típica, pero lo hacía a cualquier hora, con voz bastante alta y por ahí nuestro equipo estaba tratando de hacer las cosas del trabajo y por ahí escuchabas que el otro equipo que compartíamos espacio estaban a las risas, qué sé yo. Dijo, no era por hacer aguafiestas, pero a veces molestaba, porque es como nosotros estábamos con el tiempo límite tratando de arreglar algo y del otro lado estaban. Hablando mal y pronto es eso, es como ubicate en la góndola, estamos trabajando y Claro, está buenísimo que la pasen bien y que se rían todos, pero hay me, momentos y des- momentos. me desconcentran, sí. Hoy está mal visto, chicos. Capaz que antes la charla de café y, bueno, ha ido cambiando mucho, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar todavía se fumaba en las oficinas, pero en muy pocas, ya se estaba dejando de fumar en las oficinas. Hoy en día está totalmente prohibido. La charla de café, leer el diario y un montón de cuestiones todavía se sigue usando. Hoy no existe, ¿no? Leer el diario en el escritorio ni la charla de café a las carcajadas limpias, nadie los va a retar, ¿no? Pero cambiaron los modos de trabajo por ahí. Por eso les digo, hay mucho cuidado con este tema de los servidores y equipos muy ruidosos en las áreas de trabajo. Eso para que tengan en cuenta también para qué existen los data centers, ¿no? Por un lado tenemos un ambiente seguro que está preparado para contener este tipo de equipos. No, hay algunos temas que no los hablamos porque no tienen nada que ver con comunicaciones, pero en los data centers también tenemos eh, matafuegos del tipo Halon, ¿no? Son agentes extintores limpios, halógenos, que básicamente es como una especie de rocío, ¿no? De agua que no afecta a los equipos, no son corrosivos. Por ahí son tóxicos, ¿no? Si nosotros los respiramos, no son muy buenos para la salud, pero sí son limpios para los equipos. En cambio, si ustedes tiran el extintor común, el ABC, que es de polvo, ese es corrosivo, no solo que es tóxico quizás para ustedes, eh, sino también que daña a los equipos. Los equipos en corto plazo quedan totalmente oxidados, obsoletos, entran en corto, son muy corrosivos. Con lo cual tenemos un data center justamente para mantener las temperaturas, separar los equipos ruidosos de las áreas de trabajo y tener equipos de extinción de incendio especiales para eso y bueno, tener todo un espacio segurizado para todo ese tipo de equipamiento. Hasta acá, más o menos, Moni, ¿entendés por lo menos por qué no lo pondría yo, entendiendo que en el plano tengo un lugar donde estoy poniendo equipos? Sí, sí, sí. Em, por ese tema también había leído como que no debería ir junto al armario de telecomunicaciones el server porque genera mucho calor y podría afectar los equipos. Entonces, nada, tendría que hacerle como una habitación con refrigeración y ventilación adecuada, digamos. Es que en realidad en la misma habitación generalmente coexisten todos los equipos, ¿no? Tiene que ser una empresa muy específica que tenga una sala de telecomunicaciones y una sala de servidores. En general todos los equipos coexisten. En el mejor de los casos, coexisten y están en un rack o en un armario todos los de telecomunicaciones y en otro rack o armario todos los de servidores, ¿no? Y si son muchos equipos, serán varios armarios, pero tratamos de separar los de comunicaciones de los servidores. En el peor de los casos, en la mayoría de las empresas pymes, pequeñas y medianas empresas, en general los terminan mezclando en los mismos armarios, tanto telecomunicaciones como servidores. No hay un problema por mezclarlos en sí, ¿no? Pero uno trata en el mejor orden de empezar a separarlos un poco. Gonza, levantaste la mano. Perdón, ¿se escucha? Sí. Solo en el trabajo hay un aire acondicionado.
justo ahí en el lugar. Está separado con una estructura de Durlock, donde están todos los racks y un aire acondicionado, por el tema, como es en la parte del piso de arriba, y hay un techo de chapa, con eso lo acondicionan por la duda, viste, en el verano. No Sí, sé si es lo mejor. igual no solamente es porque hay un techo de chapa, o no debería ser el único porqué, Gonza. Los equipos estos realmente levantan mucha temperatura constantemente. Ustedes piensen que el CPU de su computadora trabaja entre 50 y 70 grados, ¿no? Si tiene Un montón. una computadora gamer con una placa de video, anda en 70, 80 grados también, jugando. Y imagínense estos equipos que levantan esa temperatura constante por X cantidad de microprocesadores, ¿no? Hay servidores que tienen varios procesadores inclusive dentro. ¿Te puedo hacer una pregunta aparte? Sí, ¿Por qué puede ser que se desconecte continuamente un servidor? En el trabajo tenemos ese problema. Por lo menos una vez a la semana se desconecta el servidor. ¿qué tipo de servidor y qué tipo de desconexión? Mirá, exactamente qué tipo de servidor no lo sé, pero usamos Tango y cuando queremos facturar siempre pasa eso, ¿no? Dice, se desconectó el servidor. Esa es la explicación que nos da y lo reinician y bueno, funciona todo bien, porque este está todo enganchado. Y hay que ver habría que ver la performance de, eso los chicos que administran el servidor tienen que poder verlo, ¿no? La performance de la memoria, del disco y del CPU, por ahí está muy corto de recursos y empieza Seguramente, a consumir mucha memoria y llega un momento que el proceso colapsa y hasta que no lo reinician no se libera. seguro. Ese es uno de los... te digo porque hay muchos problemas diferentes. Si me decís Mm, que es infraestructura virtual, ¿no? O sea, servidores virtualizados. Y, y depende del tipo de conexión, puede ser el cajón de discos, puede ser que tenga poca memoria RAM el servidor físico, con lo cual, o hayan virtualizado memoria RAM, que eso está mal, no se debería hacer. mm. O podés virtualizar procesadores, pero no podés virtualizar memoria RAM. Hay varias cosas. Por eso te digo, cada caso específico es un mundo. Hay que hacer Sí, primero como un análisis. Bueno, ¿qué tengo? Tengo un servidor físico. ¿Cuánta RAM tengo? ¿Cuánta memoria tengo? ¿Qué tipo de disco tengo? ¿Cuánto disco libre tengo? Eh, bueno, vamos a los reportes. ¿Cuánto consumo vengo teniendo? De A, de B, de C, ¿no? De todos los recursos que consumo y ahí empezar a descartar. No, hay síntomas que a veces por la experiencia, el que está hace muchos años con esto te dice, y puede ir por este lado, ¿no? Pero mm. sin un análisis previo es medio difícil Es también. complicado. Sí, es como como hablar con la que te cura el empacho o el mal de ojo por teléfono, ¿viste? Sí, Sí, tal cual. dice, no, estoy bostezando, estás ojeado, dale. Capaz que el pibe tiene, no sé, conjuntivitis viral y está con vómito, diarrea, dolor de cabeza y los ojos inflamados, ¿no? Sí, Pero sí. te dice, no, te estoy curando el empacho y me dio bostezo, estás ojeado. No sé, chicos. Sí, sí, sí. Sí. Por ahora, las artes místicas se las dejamos a las tías lejanas. Está bien. Bueno, después por lo demás, Moni, el plano hasta ahí, la planta que se ve está bien, la planta baja, y no sé abajo, bueno, esa planta intermedia o de acceso, o sería, el acceso a clientes sería quizás como una especie de Wi-Fi guest, ¿no? Está bien, se entiende lo que quisiste mostrar, eh, está perfecto. Sí, sí, en general está bien, qué sé yo. No, por ahí alguna cosa que otra la mostraría de otra manera, pero es bastante entendible. No, no tengo mucha más corrección que decirte no ubicaría el servidor ahí, nada más que eso. Muchas Bien. gracias, profe, me sacó muchas dudas porque no estaba segura si estaba bien. No, está bien encaminado, sí, sí, sí. No tengo mucho más para corregirte o decirte. O sea, los conceptos están bien aplicados. ¿Dejo de compartir? Dale. Ahí había alguien que quería compartir, no sé, Leo o quién había dicho que tenía algunas dudas, quería charlar, ver, preguntar.
¿Que había hecho algo raro? No, yo quería saber si estaba bien, si iba bien encaminado. Está muy bien. Mostralo, dale. A ver, ¿cuál es el archivo? No me está saliendo de acá. A ver, esperen, no entiendo por qué no me muestra. Para compartir pantalla no me sale. O si no le pongo... Ah, capaz que porque tengo dos monitores conectados, ¿verdad? No sé por qué, pero... Ah, ahí está. ¿Lo ve? A ver. Ahí, ahora sí. Porque no sé por qué... Ah, ahí está. Sí. Eh, sí. Sí. No. A ver, tenés dos cosas mal. Sí, Primero que no es router con firewall. Acordate que la conexión a internet te la hace un externo. O sea, vos sí, tenés el router del proveedor siempre. Y después vos tenés tu firewall router interno, sí. ¿no? O sea, tienen dos funciones diferentes. Ah, El firewall y router te arma toda la red, ¿no? Toda la bola tuya dentro de la empresa y además segurizás la red, ¿no? Tanto de los ataques externos como de los usuarios internos. O sea, por ejemplo, vos en tu empresa me imagino que no vas a querer que los empleados entren a páginas de juego, y no. pornografía, drogas, venta de armas o trata de personas o cualquier cosa que esté censurada, ¿no? Entonces todo eso lo vas a manejar desde el firewall. Con lo cual, ¿what? No sé si se me... No, estaba leyendo Ah, Perdón, profe, lo que pasa es que no tiene nada que ver con esta materia, pero en la materia de comunicación, Gabriel Rolón está con nosotros en un grupo y no lo podíamos ubicar y estaba tratando de ver si me respondía el mensaje. Perdón. Ah, ok, dale, no hay problema. Se Está empezó bien. a trabar y yo no sabía si era mi conexión. No, está bien. Bueno, te falta por un lado el router de la empresa, por el otro vas a tener el firewall. El firewall aparte se representa con otro dibujo. Bien, bien. Eso después chequealo. Y después el switch que es de servidores, ¿no? En realidad va a Sí, ser tu switch core, ¿está bien? Es sí, el que va a estar generalmente en la capa más arriba de todo, es el que va a estar conectado directamente al firewall. ok. El switch ese que pones central, Sí, ¿no? En realidad es un switch de distribución que va a concentrar los switches de acceso. Es un switch fuerte, robusto, no tanto como el switch core donde tenés los servidores, sí, pero sí un poco más que los de acceso porque va a concentrar la carga de todos los switches de acceso y en los switches de acceso concentras a todos los usuarios. Entonces, cada switch de acceso va a tener conectados entre 24 y 48 usuarios, ¿no? Y vos los metés en ese switch de acceso. Suponte que tenés 10 plantas, ¿no? En el edificio sí, y vos te sube uno o dos cables, ¿no? Para conectar ese switch de acceso con el switch de distribución. Entonces, poner que son dos cables por cada uno, ¿no? Porque haces un port channel y le das doble, o sea, una redundancia por si se te corta un camino, un cable, sigue andando por el otro. Vos decís, bueno, tengo 20 puertos, listo, y subo 50 conexiones por piso. Decís, bueno, son 10 pisos, 50, estoy hablando de 500 usuarios, ¿no? Que vienen por 50 por cada switch. Está bien, pero en el switch de distribución, vos juntás las conexiones de todo eso y tenés la congestión de 500 sí, usuarios en ese equipo, ¿no? Por eso ese equipo generalmente es más grande y de más prestaciones que los de acceso.
Pero ¿qué pasa? Vos arriba de ese tenés el switch de core, ¿no? Que va a soportar la carga de los servidores, el tráfico de los servidores, base de datos, etcétera, más los 500 usuarios que vienen por el switch de distribución. Con lo cual ese switch todavía va a ser más robusto, ¿no? Y ese es el que va a terminar comunicándose generalmente con el firewall. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Así que nada, ahí tenés esas dos correcciones. Bien. Bueno, Yo me eso es también acuerdo. lo que quería ver, que si iba bien encaminado tenía que modificar algo. No, no, el plano está perfecto. Está perfecto, pero bueno, tengo que hacer unas pequeñas correcciones. Sí, la verdad que, nada, como dijo Milei, un llorón. Porque la verdad que así, está bien, no estaba para 10, pero un 8 te lo sacabas tranquilamente. Está bien, está bien, está bien. Bueno, igual voy a tratar de mejorarlo un poquito, así, para que no haya errores, ¿me entendés? Porque obviamente todo esto es un aprendizaje y bueno, la idea es salir con todos los conocimientos. Sí, sí, sí. No, no, está muy bueno, me gustó. Bien, bueno. A ver, eso compartir. Bueno, chicos, lo demás bien. O sea, no creo que vayamos a ver otro plano, pero alguno con alguna duda o consulta. No, no. Bueno. Nosotros habíamos terminado la unidad 3, ¿no? Si mal no recuerdo, y habíamos empezado la 4 o avanzamos ya en la 4. ¿Habíamos llegado a ver esta diapo? Ok. No, profe, no. Terminamos la unidad 3 nada más, ¿no? Sí, sí, sí. La unidad 3 sí la terminamos. Ahí estamos de acuerdo, todos. Ok. Bueno, vamos a hacer cortito hoy. Hablamos hasta la mitad de la unidad, que es muy cortita. Y la próxima clase terminamos la otra mitad. Si a alguno le queda alguna duda más, de última la tratamos de chusmear en la clase que viene. Pero nada, para mí ahora la instancia principal es que ustedes lleguen bien a completar el tema del plano. Con lo cual, eh, nada, vamos a explicar un poco de esto y la clase que viene por ahí le damos un poquito más de rosca a la parte de data center, pero hoy vemos lo básico como para estar en tema. Nosotros, cuando hablamos de redes, ¿no? Tenemos una multitud de tipos de redes diferentes y tienen características específicas que las hacen únicas, ¿no? Y tenemos varios criterios para clasificar las diferentes redes. Según la titularidad, podemos clasificarlas entre públicas y privadas, ¿no? Las redes públicas son las que nos permiten conectarnos a través de Internet, ¿no? Las redes públicas tienen direccionamiento IP público. Esas direcciones IP públicas son únicas e irrepetibles. Al día de hoy, en lo que es IPv4, esas direcciones IP están agotadas. Los proveedores de Internet tienen como varios pools, ¿no? Y las administran y las revenden a las empresas para que puedan exponer sus servicios a la nube. Pero bueno, se cuidan mucho porque no hay más, están agotadas, con lo cual hay como un stock que se vende y se revende, se cierra una empresa, se recupera y así sucesivamente. ¿Qué más? No me quiero olvidar de nada. Y bueno, las privadas son las que tenemos desde el firewall, ¿no? Desde el modem router hogareño, puertas para adentro. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos que las direcciones IP que eran 192, 168, 1 algo, ¿no? Entonces decimos que esa red
es privada y generalmente esa red la repetimos en todos nuestros hogares, con lo cual se puede repetir infinitas veces que no pasa nada. Por eso decimos son privadas, son de uso privado, interno, son gratuitas. En cambio, las públicas habíamos dicho que se paga por ese servicio de internet, por esa dirección IP pública fija, ¿no? Se paga un alquiler. Por eso las empresas pagan servicios de internet que están en el orden de 300, 400, 500 y hasta $1000 por mes, mientras que nosotros estamos pagando ¿cuánto? 20.000, 40.000 pesos, menos de 20, 40 dólares, ¿no? En promedio estamos pagando todos por un servicio de internet. Aunque hablamos de que pagamos quizás menos del 10% de lo que paga una empresa por un servicio de internet corporativo con dirección IP pública fija, ¿no? Con la posibilidad de exponer servicios a la nube, etc. Después tenemos otra forma de clasificarla según la topología, ¿no? En esta unidad vamos a hablar justamente de estos temas, de topologías, malla, estrella, bus, anillo, árbol, doble anillo, mixta. No quiero entrar en detalle ahora porque es lo que vamos a hablar en esta unidad. Podemos clasificarla según el criterio de transferencia, ¿no? Conmutadas o punto a punto. Generalmente cuando hablamos de punto a punto hablamos de dos empresas, ¿no? Que tienen un router de un proveedor de internet, supóngase de Telefónica, y nos arman un canal entre esos dos equipos que es como si fuese un cable de red, ¿no? O sea, no importa que si va por fibra, por cobre, si pasa por 25.000 routers en el camino, ellos nos dan un enlace transparente que simula ser, ¿no? Como un cable de red que conecta una empresa con la otra. Y esos servicios no están expuestos a la nube. La empresa, cuando contratamos una punto a punto, nos tiene que garantizar que ese servicio está aparte, ¿no? De lo que está expuesto a la nube. Con lo cual decimos que está como eh, segurizado a nivel físico. O sea, ni siquiera es a nivel virtual, que decimos, bueno, le ponemos una capa de protección o lo llevamos por una VLAN. No, además físicamente va por otro camino, con lo cual no hay forma de mezclarlo y exponerlo a la nube a menos que hagan algo muy específico, reglas específicas para poder permitir ese tráfico. Los servicios es lo mismo que los servicios de internet corporativos con IP públicas fijas, ¿no? Son servicios que andan en el orden de los 200, 300, 400, 500 dólares y son de muy baja velocidad. Estamos hablando de que quizás son para transmitir 10 megas, 50 megas, no mucho más que eso. 100 megas en el peor de los casos, ¿no? No son servicios de grandes prestaciones, sino que más bien es para compartir información sensible sin exponerla a través de Internet. ¿Qué tipo, para que se den una idea, ¿no? ¿Qué tipos de servicios son punto a punto? Bueno, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la CNB, de la Comisión Nacional de Valores, y de BIMA, que es uno de los operadores de bolsa. Eh, Todos los bancos y todas las billeteras virtuales y todos los brokers, como ser Balance o Bull Market o cualquier otro que se les ocurra, todos terminan conectándose a BIMA por una punto a punto, ¿no? Porque por esa punto a punto pasan todas las operaciones y transacciones de los usuarios y ellos no quieren, ¿no? Que quede expuesto a Internet. De hecho, hay una normativa circular del BCRA que no permite que esos datos queden expuestos a Internet. ¿Cómo los encapsulan y los segurizan? Bueno, haciendo punto a punto. Se contrata ese tipo de servicio. Para otros servicios quizás menos robustos o menos exigentes, ¿no? En cuanto a seguridad, por ahí se puede hacer un túnel VPN, que es una red de área local virtual. Pero bueno, nosotros estábamos hablando de un tipo fijo. Y hay otro tipo de punto a punto que puede ser, por ejemplo, dos antenas de radio. Las antenas de radio generalmente se direccionan, ¿no? Una mira a la otra con distancias de 10, 20, 50 kilómetros quizás. Y
con esa punto a punto, una antena habla directamente contra la otra y pasan el tráfico de red por esos dos puntos. Por contrapartida, ¿no? Las de difusión o multipunto son como las redes hogareñas o empresariales normales, ¿no? Donde todos nos conectamos a diferentes switches y es una gran comunidad de equipos interconectados. Y otro criterio, ¿no? Para clasificar las redes es una localización geográfica. Pueden ser PAN, WAN, CAN, MAN, GAN. Nosotros generalmente hablamos de dos tipos de redes en general, no van a hablar de ningún otro tipo, que son las LAN, que son las redes de área local o Local Area Network, que son las redes de la puerta para adentro de la casa o del edificio de la empresa, y las WAN, que son las Wide Area Network, ¿no? Que son las redes de área amplia, que son los servicios que están expuestos a la nube que nos conectan alrededor de todo el mundo. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? ¿Consulta? Entonces, nosotros en esta unidad vamos a ver la clasificación por topología, ¿no? De alguna forma, más o menos, las redes de sus planos va a caer en alguna de estas topologías. Ustedes sabrán luego cómo justificar qué topología están usando dentro de su empresa, ¿no? Basándose en la teoría que vamos a ver. Me dirán, bueno, tengo una topología de árbol o híbrida o mixta, ¿no? Una estrella. Ustedes sabrán cómo lo justifican. Sin miedo al éxito, como siempre les digo, estamos aprendiendo, así que si se equivocan, lo único que puede llegar a pasar de malo es que les haga la corrección, lo corrigen para la cuarta entrega y asunto cerrado, no mucho más grave que eso. Pero si no, no se olviden de también justificar qué tipo de topología de red están utilizando. Acá van a ver que son como dibujitos de computadoras, pero no necesariamente son computadoras. En realidad pueden ser switches, routers, firewalls, ¿no? Estamos hablando de topología, no de los equipos que interconectamos. Entonces habíamos dicho, ¿no? Que una punto a punto es una conexión entre dos puntos, puede ser una computadora contra otra, un router contra otro o una antena de radio contra otra. En la topología en bus conectamos muchos dispositivos a un bus, ¿no? Es un dispositivo similar a lo que son los hub, ¿no? O los switches hogareños, ¿no? Que son de este tipo, los famosos TP-Link, que eh, todas van por el mismo bus, ¿no? Y si hay mucho tráfico y se congestiona en la red, hace que caiga la tasa de tráfico, ¿no? En todos los equipos. Este equipo generalmente, por ejemplo, soporta como máximo 100 megas. Y no es que tienen 100 megas por cada puerto para cada computadora, sino que comparte el ancho de banda hasta los 8 equipos que pueden conectarlos. Si todas las máquinas quieren trabajar, ¿no? A la máxima velocidad, supónganse a 100 megas, van a colisionar, ¿no? En este hub, va a bajar la velocidad, supónganse que tenemos, no sé, vamos a hablar de números redondos, ¿no? 80 megas. Y son 8 computadoras, decimos, bueno, listo, la reparto, me queda 10 megas para cada conexión, pero el problema es que todas quieren mandar 100 o 80, llegan al equipo y colisionan porque lo máximo que soporta es 80, o sea, soporta la carga de un equipo. Entonces no es que anda cada una a 10, sino que como están chocando los paquetes y van y vienen y se traban, empieza a andar quizás a 2 megas por cada una. O sea, capaz que la velocidad de 80 a 100 megas cayó a 10 o 20 megas y no sube más que eso porque tenemos un problema de latencia y retransmisión y pérdida de paquetes. Eso suele pasar mucho en las empresas cuando la salida de Internet, por ejemplo, es muy chica y tiene mucho consumo de Internet interno. Entonces, cuando todas las conexiones de todos los usuarios están
peleando y compitiendo por salir a través de Internet y el ancho de banda, el enlace de Internet no da abasto, no es que les anda lento Internet, sino es que se empiezan directamente a rebotar constantemente los paquetes, ¿no? Se empieza a encolar el tráfico y prácticamente hace que se caiga la conexión a Internet para todos. Hasta ahí más o menos, chicos, la llevan, ¿entienden de lo que hablo? Sí, profe. Sí, profe, está Bien, claro. Por ahora vamos bien. perfecto. Tenemos otro tipo de topología que puede ser la topología en estrella, ¿no? Ustedes piensen que en su casa tienen un modem router que todos sus equipos terminan conectándose a ese, ¿no? Es una topología en estrella, generalmente la hogareña. Tenemos la topología en anillo circular, ¿no? Por un lado, hay un tipo de red en anillo que ya no se utiliza más, que es la token ring, pero después hay anillos de fibra óptica, por ejemplo, que no tienen nada que ver con token ring, y los proveedores de internet, por ejemplo, montan un anillo de fibra para conectar sus nodos principales y el anillo no lo cierran, ¿no? Sino que el tráfico va ida y vuelta en ambos sentidos y en algún punto está cortado de manera lógica, ¿no? Por configuración. Si en algún momento, por algún trabajo en calle, se corta una de las fibras, ¿no? Que enlaza ese anillo, se empieza a generar un recálculo de spanning tree, ¿no? Es un protocolo que se configura justamente para hacer ese bloqueo de manera automática. Se recalcula el peso de cada uno de los equipos, se toma un equipo como principal y el camino ese que estaba antes cerrado, lógicamente, se habilita, ¿no? Porque se detectó que en tal punto hay un corte y es ahí donde termina la red. Entonces, hoy todavía las redes en anillo se siguen utilizando, pero no con la lógica de token ring, sino con la lógica de tener una red con redundancia y con tolerancia a los fallos. En doble anillo, exactamente lo mismo. Nada más que en vez de tener un solo anillo de fibra, tengo doble anillo de fibra, con lo cual tengo doble camino de fibra. Se me puede cortar una fibra y apagar los equipos quizás de una fibra y puedo seguir procesando por la otra. Tengo las redes malladas, ¿no? Las redes malladas son muy similares a las que son en estrella, nada más que en vez de conectar un equipo con otro, ¿no? Conecto un equipo con varios equipos y otro equipo con varios equipos y así sucesivamente. Entonces, si se me corta uno de los caminos, tengo otros caminos alternativos, ¿no? Esto también se arma con Spanning Tree y los caminos, en general, algunos están cerrados y se habilitan solamente cuando se hace la reconexión, ¿no? O el recálculo del Spanning Tree. ¿Qué problema tiene el tema de la configuración del Spanning Tree? Bueno, que si por algún motivo algo anda medio raro, que va y que viene, todo el tiempo el proceso se vuelve loco de los switches, ¿no? Y empieza a recalcular el spanning tree constantemente, entonces la red nunca termina de levantar. Eso a veces a los proveedores les pasa, ¿no? Cada vez menos, gracias a Dios, antes era más habitual, y por ahí se cae internet y se cae el tráfico a la nube por 1 o 2 horas hasta que encuentran el problema, lo solucionan y levanta todo. Tenemos una topología que nos permite crecer, ¿no? En la red y hacer que la red sea cada vez más grande sin preocuparnos por el problema del spanning tree. No es redundante, pero sí es segura y robusta, que es la topología en árbol, donde tenemos un nodo central que puede ser el switch de core, ¿no? Después tenemos los switches de distribución o de acceso, después los switches quizás de acceso y después los dispositivos finales. Tenemos un único camino que nos va interconectando, ¿no? Hasta llegar al nodo central. Si se me corta
uno de los caminos, en cualquiera sea los puntos que se pueda llegar a cortar, todo lo que está abajo de eso quedó aislado de la red, ¿no? Pero me olvido de los problemas que puedo llegar a tener con Spanning Tree. Lo que no me da es redundancia. O sea, si me corta uno de los caminos, bueno, hasta que no lo repare, no tengo otra forma de levantarlo. Y hay otro tipo de topología que es la topología híbrida que mezcla un condimento de cualquiera de estas, ¿no? Puede ser uno o el otro y varios, tantos como quieran. ¿Hasta acá, chicos, bien? ¿Alguna duda, pregunta? Genial. Entonces decimos que la topología en más, ¿no? Recorren varias estaciones, ¿no? Que conforman la red. Antes se hacía un cable bus, ¿no? Era un cable de cobre que se pinchaba con una ficha y se conectaba a la computadora y se ponían unos terminales para que delimitar el fin del bus, ¿no? Era para redes muy lentas, ¿no? Estamos hablando de 1 o 2 megas, cosa que hoy en día sería totalmente obsoleto. Pero bueno, con un problema. Si todas las computadoras querían transmitir, los paquetes en ese bus empezaban a colisionar. Hoy en día el mismo problema tenemos con los equipitos estos TP-Link. Esto ya no es un bus, es un switch, ¿no? Pero con las mismas particularidades que el bus. Todos compartimos este único canal, ¿no? Compartimos un máximo de throughput, ¿no? De tráfico de entrada-salida de 100 megas. Y si todas quieren ir a su máximo, va a tener mucha latencia, se va a caer la red. Y el problema que tenemos en este tipo de redes en bus es que si se nos quema el bus, ¿no? La red deja de funcionar o queda partida en dos, ¿no? Depende del caso. Con lo cual hay una parte de la red por un lado, una parte de la red por el otro, o directamente todos equipos huérfanos hasta que recuperamos el equipo que se jodió. Y por último, ¿no? Para terminar por hoy, tenemos la topología en anillo, ¿no? En las redes token ring, esto es algo obsoleto lo que les estoy contando. Recuerden que yo les conté que hay otra forma de hacer un anillo, pero que es el anillo de fibra, ¿no? Que lo usan las empresas de telecomunicaciones para conectar sus nodos. Esto que yo les voy a contar ahora es algo diferente. Eh, Todas las estaciones de trabajo están conectadas formando un anillo, ¿no? Y tenemos una especie de repetidores, teníamos unas placas de red token ring con un conector BNC que nos permitía conectarnos entre una computadora y otra, ¿no? Armando una estructura de un anillo, ¿no? Eh, no tiene que estar en forma circular, ¿no? Pero una computadora conectada con otra hasta que llegamos a un punto que conectábamos una computadora con el otra y cerrábamos el círculo, ¿no? En estas redes, ¿no? A diferencia de las que son en bus, las redes en bus son full duplex, el tráfico va y viene, ¿no? Son full duplex, tiene tráfico en ambos sentidos. En las que son en anillo son half duplex, ¿no? Solamente circula el tráfico en un sentido, en el sentido horario, siempre hacia la derecha. Y el problema es que para que funcione, el anillo tiene que estar cerrado. Si se corta en alguno de los puntos, el anillo no cierra y la red se cae. Es como tener un pisapapeles. Nada está conectado a la red. Por eso las redes en anillo token ring no prosperaron, ¿no? Y la que terminó prosperando fue la red en bus, pero obviamente fue evolucionando, ¿no? A medida que aparecieron switches de mayor calidad, que son los corporativos que tenemos actualmente. Profe, yo me acuerdo que antes las alarmas usaban mucho el sistema de anillo, lo que eran los sensores de alarmas. Sí, Esto ya no se usa más, también X28 después hizo otro sistema que es NPXH, que es bidireccional. Pero sí, antes, por ejemplo, en un banco tenían todo un anillo, entonces se configuraba una a partir de otra cuando una detectaba un problema, por ejemplo, un sensor se rompía, todo el anillo se caía, porque era como un cortocircuito. sí. Ahora no se usa más este sistema, pero antes era muy normal, se usaba en anillos,
especialmente en alarma. Sí, 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 así es. Todo eso ha cambiado, ¿no? Obviamente antes también las cámaras trabajaban em, ah, eh, con cable coaxil, no me sale ahora el término de la tecnología, ¿no? Pero ahora son cámaras IP en su mayoría, con lo cual todas terminan en un switch con protocolo IP y podemos perder una cámara, pero sigue andando todo el resto, ¿no? Sí, el sistema no me acuerdo, es verdad, hay dos sistemas una que tiene chupetes y otra que tiene... Sí, BRF. Sí, ahora no me acuerdo, pero una Ahora que... no me acuerdo yo tampoco, sí, está bien, pero era diferente. Sí, La tecnología ha cambiado mucho, chicos. Hoy en día las centrales telefónicas que vimos al principio, ¿no? En la unidad 1 y 2, hablábamos que tenían pares de cobre, ¿no? Y hoy día la telefonía IP es con trama SIP, ¿no? Laburan con protocolo IP. IP hacia la nube, ¿no? Hacia Internet o IP nativo dentro de la empresa, con lo cual hoy día estamos llevando todo a las redes, hoy son todos dispositivos de redes. Por eso también hay mucha demanda en el mercado hoy día de técnicos de redes y no hay tantos técnicos de red en el mercado porque en realidad la mayoría de ustedes quieren abocarse o a desarrollo o, bueno, los menos a base de datos, la mayoría desarrollo y analista de sistemas. Entonces a veces técnicos de redes, por ejemplo, no hay tantos ni tampoco de servidores en muchos casos, de Linux. Hoy en día, bueno, también está empezando a discontinuarse por ahí un poco el tema de los servidores físicos y los administradores de servidores tradicionales y se está llevando toda la nube. Entonces, quizás les piden que manejen el tenant, ¿no? El administrador web de la suite de Microsoft, de Office 365 o de AWS o de lo que se les ocurra, la suite de Google, etcétera. Ahí me acordé, era NBR y DBR la diferencia. NBR y DBR, ahí está, Sí. exactamente. Bueno, nada, si se corta, entonces el anillo en algún punto se cae toda la red, ¿no? Acá directamente no hay tutía, no es que queda la red partida en dos o pasa algo que se puede llegar a salvar, hasta que no se soluciona el problema, no levanta. ¿Cómo se armaba esta red token ring? Bueno, tenían este tipo de placas, ¿no? Estas tarjetas de red con un conector BNC. Se ponía un conector en T, ¿no? Que tenía tráfico hacia la izquierda y hacia la derecha. Y con cable coaxil y un terminador BNC se armaban los chicotes de cable, ¿no? Serían como los cables de red de su casa, pero con cable coaxil, que conectaban un extremo a la placa, al conector T en esta máquina de arriba, con el otro extremo con el conector T en esta máquina. Y así van conectando, ¿no? Un cable, un conector T y la placa de red, y van armando el tráfico hacia la derecha y hacia la izquierda. El tráfico giraba hacia la derecha. Si se me cortaba en un punto, el tráfico giraba, pero después se congestionaba, ya se caía la red y no andaba más nada. Los administradores en aquella época, porque todo esto es muy rudimentario, ¿no? Estamos hablando de los años 90, lo que hacían es ponían un servidor y mandaban ping, ¿no? Un ping a cada una de las estaciones. En algún momento la red se cortaba, detectaban, bueno, como sabemos que el tráfico va hacia la derecha, supónganse que esta es la punto 1, la punto 2, la punto 3, la punto 4. Si la punto 1 me responde, me fijo. La punto 2 no me responde. Si no me responde la punto 2, seguramente no me responde ni la punto 3 ni la punto 4. Con lo cual, la red está caída en la punto 2 y de ahí en adelante. O sea que el problema está entre la punto 2 y la punto 1. Entre el conector de acá y el conector de acá, en algún punto se cortó porque se cortó el cable o porque se desconectó la ficha, se rompió la ficha, etcétera. Se apagó el equipo y se apagó la placa de red. Puede ser un montón de motivos. Pero bueno, el administrador de red en ese momento tenía que ver y salir corriendo a ver dónde se había desconectado, roto el cable y qué pasó para levantar la red. Hoy eso no pasa. Ustedes pueden conectar, desconectar una computadora, llevársela a su casa y la red sigue andando.
Lo importante es que no se apague o se desconecte el switch. Por eso esos equipos están preparados para estar conectados todo el día. Y la clase que viene hablamos de la topología en estrella. Ya les muestro algunas imágenes y algo de data center para hablar un poco más de equipo de data center, de topología en árbol, malla. Y terminamos la unidad y ya estaríamos próximos a entregar la tercera entrega. Así que con eso estaríamos cerrando esta unidad. Nos quedaría una unidad más y estaríamos casi cerrando la materia. Hasta acá, chicos, ¿alguna consulta, duda, pregunta, algo? Una pregunta, el que hicimos en clase, ¿qué sería, en malla o en estrella? El que hicimos en el pizarrón, el que hiciste vos, mejor dicho. Y no tiene topología, sinceramente, Gonza, porque vos pensás que mostramos 2 o 3 equipos como para mostrar un caminito, pero no. Claro, era muy básico. Claro, mientras más vayas extendiendo tu red, de ahí vas a ver realmente la topología que vas a tener. Está bien. Y después de la topología viene otra cosa que lo vamos a nombrar por ahí la clase que viene, que es la arquitectura de red, ¿no? Más allá de la topología, cuando hacemos el diseño de una red, los administradores de redes, tenemos que tener en cuenta cuál es la arquitectura de red final que queremos tener. Hay diferentes formas de hacer la arquitectura de red. Ya la semana que viene tenemos que entregar el plano, ¿no? Creo que sí, igual de última, si falta algo, tienen alguna duda y necesitan que les cierre el buzón el viernes o el sábado, eso lo podemos llegar a charlar. Generalmente es una entrega complicada. Nunca tuve problema, ¿no?, con los alumnos hasta ahora, pero bueno, se entiende que es una entrega que por ahí para alguno puede ser un poco más compleja porque está fuera de lo habitual, así que no va a haber inconveniente. Gracias. Por nada. ¿Algo más, chicos? Las certificaciones en redes tenés el NCE 1, 2, 3 y 4, son como los básicos de Forti. El NCE 1, 2 y 3 son gratuitos, lo haces en la página de Forti. El NCE 4 se paga un examen, un derecho a examen que creo que anda en el orden de los $300. Obviamente tenés que hacer el curso del NCE 4, ¿no? Para Cisco tenés el CCNA, que ahora cambió de nombre, no me acuerdo. Estaba el CISENT, el CCNA, que es Cisco Network Administrator. Después venía el CCNP, el próximo escalón, que era el Cisco Network Professional. Y después venía el CCIE, que era el Cisco Network Expert, ¿no? El experto del Cisco. Ahora cambiaron los nombres de los exámenes de Cisco, además cambiaron los números. Antes eran los B200, B250, ahora son los B300. Pero bueno, ahí esas serían las certificaciones básicas como para empezar a trabajar en redes. Ahora, la realidad, ¿no? Porque acá quiero desmistificar algo que a veces no todos saben explicar. Ustedes pueden hacer un curso en Udemy y aprender redes con $10, ¿no? Y con eso pueden empezar a trabajar. En algunos lugares, para certificar que ustedes tienen ese conocimiento adquirido, te piden la certificación, ¿no? Que hayas rendido ese examen oficial de Forti, pagado los $300 y te dan un certificado oficial con la nota, no sé, un 9. Aprobaste, sos profesional o experto Forti, o profesional o experto Cisco. Pero la realidad es que si ustedes aprenden bien con un curso de 10 o 15 dólares, no les hace falta certificar. El tema es si la empresa se lo pide o no se los pide. ¿Dónde piden generalmente certificaciones? En las consultoras. ¿Por qué? Porque las consultoras venden servicios. Si tienen una persona o dos certificadas, son partner plata, ¿no? Partner silver. Si tiene 3 o 4, son partner gold. Si tienen 5 o 6, son partner, no sé, platinum. Y si tienen 8 o más,
son partner business, no sé, por decirle algo. Son el partner número 1 de Argentina. Nombres de partners número 1 en Argentina, bueno, en redes, BBS es el número 1 y es partner premium de Cisco. Después hay otros para Fortinet y así para otras marcas, ¿no? Con lo cual, en las empresas, si ustedes van a trabajar directo con, no sé, por decirle alguna pavada, trabajar directo con OSDE, ¿no? Trabajar como administrador de redes, de servidores en OSDE, no les van a pedir una certificación. El que les va a pedir la certificación para trabajar con ellos va a ser quizás BBS, porque ellos tienen que garantizar que tienen esos técnicos certificados y pueden cobrar X cantidad de dólares la hora, ¿no? Hay todo un negocio atrás de eso. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Genial. ¿Alguna duda o consulta más, chicos? No, profe, por ahora no. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Terminamos la unidad. Vamos nosotros un poco más tranqui, ¿no? Porque los demás chicos de los otros cursos casi todos tienen feriados, los lunes y los viernes. Así que nosotros vamos bastante más adelantados que el resto. Así que vamos bien, tenemos poquitos feriados. A veces caen los jueves, bueno, este año cayeron muchísimos feriados lunes y viernes. De hecho, todavía quedan 2 feriados en junio de lunes y viernes por el 16, que es el de Güemes, y el 20, que es el de Belgrano. No sé si lo tenían presente, Van a estar pero... las corridas. ¿Eh? Van a estar las corridas con tantos feriados, digo. Sí, los chicos de los lunes y los viernes la tienen complicada. Son 2 fines de semana largos pegaditos, una semana de 3 días. De paso, les tiro el dato para que se vayan preparando por si se quieren hacer una escapadita de fin de semana. Saben que tienen fin de semana largo del 16 y el del 20. Así que bueno, nada, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos la profe. clase que viene. Gracias por la clase. No, por nada. Muchas gracias. Nos vemos Bueno, la chicos. próxima. Gracias, profe. Nos vemos. Un buen descanso. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos, profe. Nos vemos. Hasta luego. Y felicitaciones por la clase pasada. Muchas gracias. Gracias a ustedes.